Saludamos al arquitecto Pablo Burbano. Él es vicealcalde de la ciudad de Cuenca. Arquitecto Burbano, continúa la discusión, el debate en segunda y última instancia en el Consejo Municipal de Puxi-PDOT. Cuéntenos cómo va este tema. Muchísimas gracias, estimado Gustavo. Un gusto saludarle a usted y a su audiencia. Bueno, son temas que nos hemos impuesto como una gran tarea y una gran oportunidad del Consejo Cantonal, que ya en segundo debate vamos a la segunda semana de día tras día ir apoyando y aprobando este proceso de planificación de la ciudad, que realmente ha estado por muchos años en espera de ser actualizado en el caso del PDOT y sobre todo el plan de uso y gestión de suelo, que es una oportunidad nueva que tiene la ciudad a través de la LOTUS para poder desarrollarlo. Un gran ejercicio, mi estimado Gustavo, más allá de toda la situación y el tiempo que ha tomado. Yo debo reconocer la amplísima participación que estamos teniendo y que ya en el Consejo Cantonal, a través de la solicitud de 64 sillas vacías, podemos ir poniéndole en debate la construcción de este documento. Elementos muy valiosos que en un momento dado traban el debate por el interés que tenemos de ir adicionalmente a ir aprobando los articulados, también ir debatiendo y conociendo los diferentes anexos que son parte de la ordenanza y que en un momento dado nos han hecho que inclusive hagamos un alto al debate propiamente para establecer talleres en donde seguimos procesando toda la información. De hecho, el día de hoy seguramente se resolverá hacer un receso para el día de mañana ante la ausencia del señor alcalde que tiene que salir del país, generar varios talleres que en un momento dado permitan ir entendiendo y procesando y aportando sobre todo, sobre los informes y sobre los anexos que son sumamente amplios, pero es un proceso muy rico. ¿A dónde va el alcalde, ya que lo ha mencionado? Entiendo que el señor alcalde estará en Estados Unidos con aquellas ciudades que Cuenca tiene hermanamiento, inaugurando un local, una casa del sombrero, me parece que en Nueva York, y otros temas que de carácter productivo se han ido generando en el extranjero, sobre todo, particularmente en algunas ciudades de Estados Unidos. Tocando justamente incidentalmente estos temas que no estaban en agenda, pero recuerdo ya en épocas de la juventud, coincidencialmente estuve en una ciudad, Paducah, Kentucky, y coincidencialmente con ese arribo como estudiante se inauguraba una hermandad con esta ciudad, con Cuenca. Le pregunto, ¿se mantienen estas hermandades? Porque son varias las ciudades que han realizado este tipo de acto protocolario con intenciones justamente de acercar a las dos urbes, no solamente que se queden en la firma de una acta. Al menos no conozco la agenda propia del alcalde en el viaje, pero entiendo de que es retomar unos hermanamientos que se firmaron durante esta administración y que tenían objetivos muy claros que se han ido cumpliendo, particularmente esto de promocionarle a la ciudad en el ámbito artesanal, particularmente en el sombrero de Pacatoquilla, que se inaugura algún local en Nueva York, sobre todo con los compañeros migrantes que en un momento dado han visto en esta la oportunidad de poder tender estos lazos de amistad y hermanamiento. Sí. De los Para salirnos del tema, entendemos que hay también una intención ahora de hermanar a Cuenca de España con esta urbe. Pero vayamos en honor al tiempo a lo que es más importante y urgente, PUX-PDOT. Esa discusión que continúa, señor vicealcalde. Cuéntenos cómo marchan las cosas. Se han dado algunas observaciones, algunas críticas. Hay inquietud sobre todo en cuanto a lo que va a pasar con los temas de urbanismo, el crecimiento de la mancha urbana, la altura de las edificaciones. ¿Qué es lo que se va definiendo? Un gran debate en esos temas, pero reconociéndose lo fundamental, mi estimado Gustavo. La ciudad no puede seguir en la situación de expansión en la que está. Eso le significa ahora mismo a Cuenca más de 3.500 millones de dólares para dotar de servicios y de calidad de vida a los ciudadanos. ¿Qué es lo que hemos logrado hacer? Creo que como un gran consenso. Primero, este objetivo claro de que la ciudad tiene que densificarse para aprovechar la infraestructura que ya tiene como inversión en el centro histórico, en el área del Ejido y en muchas zonas que están bastante bien servidas. ¿Cómo hacerlo? Claro, la primera iniciativa ha sido el crecimiento en altura, pero no entendida como la altura de edificios que en un momento dado corresponden a un 2.8% de la cantidad de obras y de vivienda que se hace, sino más bien a esta posibilidad cierta de que la ciudad pueda crecer entre 3 y 4 pisos en todos los sectores, en donde ya esta nueva dinámica socioeconómica
pueda tener cabida. Y cuando digo esto, me refiero a que las propias familias de la ciudad de Cuenca, ya por varias generaciones, han ido disminuyendo sus miembros. Ya no somos las familias amplias que en un momento dado vivíamos en el centro histórico de 5, 7, 9, 10 miembros, en mejor de los casos, familias con 1 o 2 hijos, que con el transcurso del tiempo, esas propias edificaciones de 1 o 2 plantas se han ido convirtiendo paulatinamente en pequeños condominios, en donde ya existen 2 o 3 familias viviendo ahí. Entonces, quizás dar esa flexibilidad, esa posibilidad para que eso se lo haga. Pero creo que las mayores visiones que implanta este plan, partiendo de la consulta popular por el agua, de esta visión a futuro de la conservación, de blindar el tema hídrico para que en un momento dado garanticemos a las futuras generaciones esta posibilidad, la posibilidad cierta de que por primera vez la ciudad de Cuenca invierta en el corto y mediano plazo en verdadero plan maestro hídrico para conocer cómo se comportan nuestros hermosos ríos y quebradas que nos han traído muchos problemas y muchas Tema, complejidades. tema Y sobre fundamental todo, que lo vamos a una tratar, señor vicealcalde, pero no quisiera salirme del tema del centro urbano. Entre otros actores, Fernando Cordero Cueva, en su calidad de exalcalde y como un activo participante en PUCS y PDOT, exteriorizó algunas preocupaciones señalando que en el tema regulatorio, por ejemplo, de altura, más allá de la intención regulatoria que tiene una visión, un concepto, unas razones, se estaba quedando la situación con apertura en el sentido de que se podría comprar derecho para elevar más las edificaciones, más allá de lo aconsejable. Son temas de visiones. El arquitecto Fernando Cordero en su momento dado tuvo la oportunidad como alcalde de actualizar una planificación, que es la que ahora nosotros, en cambio, no la estamos actualizando, sino haciendo una nueva. Y como digo, tema de visiones, hay que tener claro que en ese ámbito, estimado Gustavo, el derecho a edificar es un derecho público, es un derecho de la ciudad, no del privado. Es decir, que en aquellas zonas en donde en un momento dado se permita mayor edificabilidad, eso lo está permitiendo la planificación, llámese el municipio, que es la ciudad a la final. Y claro, a través de una contraprestación, y ha sido muy discutido el tema de la concesión onerosa, porque finalmente lo que apunta es a que no solo se desarrolle un plan de uso de suelo, sino un plan de gestión de suelo. Y en esta ordenanza, la gestión de suelo es la parte que quizás va quedando, no diré muy floja, sino que realmente tiene que aterrizarse en la aplicabilidad de ciertas herramientas. Entre eso, la concesión onerosa de derechos. No significa que la ciudad crezca en altura por crecer en altura exclusivamente por una situación de interés de pocas personas, sino que al hacerlo también genera una contraprestación en beneficio particularmente de la vivienda social. La deuda histórica de vivienda social en Cuenca es muy grande. Y si ese recurso que ya venía apalancado en la propia ordenanza que está en vigencia no se lo ha ido cumpliendo por las razones que fuesen, es hora de que en un momento dado se lo aterrice. Entonces, visiones y visiones que no significan necesariamente que los unos tengan la razón y los otros no, pero que sí nos permiten a la final del día construir un documento concertado medianamente con todos los actores. El arquitecto Cordero es uno de ellos, además de muchísimos otros, en donde no se trata de darle la razón al uno al otro, sino de efectivamente buscar que la ciudad se gestione con el tiempo, no en esta administración. Cuando se apruebe la ordenanza del plan de uso y gestión de suelo, recién empieza la tarea, mi querido Gustavo. También Y ha es que con eso exteriorizado su preocupación de que con las nuevas incorporaciones de suelo para la ciudad de Cuenca prácticamente se estaría posibilitando la duplicación de la mancha urbana. pero eso parte de una lógica que la propia ordenanza del 2003 ya la dejó abierta. La ordenanza del 2003 definió más o menos 7.700 hectáreas de suelo urbano y dejó alrededor de 10.000 hectáreas como la posibilidad de que la ciudad se estire hacia esos lados. No lo llamaron expansión urbana, pero le dejaron con un nombre muy sui generis, en donde se permitió que la ciudad genere, por ejemplo, urbanizaciones exteriores, lo cual ha resultado ser la peor receta que pudo tener Cuenca, porque eso ha permitido de que la ciudad se extienda en zonas donde no hay servicios, en zonas de riesgo, y lo que ha hecho la actual administración más bien es reconocer lo que la ciudad por defecto y ha ido generando procesos o de planificación o de expansión. Es decir, no se está creciendo la marcha urbana por crecerla, sino más bien limitándole para, ojalá, en estas áreas, de una vez por todas, hacer que la ciudad se densifique y más que eso, hacer que en un momento dado podamos dar calidad de servicio a esos barrios y sectores que ya están, Claro. que además han Ahora, sido fruto de varios. justamente sobre estos temas, arquitecto urbano, hay preocupación por propietarios de casas y casonas del centro urbano que ven más, esto lo hemos hablado ya varias veces, como un dolor de cabeza contar con una edificación allí por las trabas que tienen para proponer proyectos,
por los problemas que tienen para mantener estas casas sin incentivos por parte del municipio. ¿Se está tratando de incentivar de alguna manera esta repoblación o esta reurbanización del centro urbano? Además, se quejan mucho por los problemas burocráticos que dilatan demasiado los proyectos que se intentan hacer para de alguna manera integrar de mejor forma estas viejas edificaciones. Y usted dice con toda propiedad, la burocracia, mi estimado Gustavo, que ha sido uno de los talones de Aquiles de cualquier planificación y cualquier administración. Y lo que estamos buscando son herramientas mucho más ágiles en donde existe una corresponsabilidad del ciudadano a través de herramientas de gestión que permitan precisamente, por ejemplo, generar incentivos para que los ciudadanos vuelvan a ocupar el centro histórico en aquellas edificaciones que no son patrimoniales y que tienen sí un carácter de valor ambiental, pero que pueden ser repotenciadas y que pueden ser inclusive ampliadas. Pero esto siempre, al menos en el centro histórico, no a través de una contraprestación, para nada. Por fuera de esto, seguramente del centro histórico me refiero, sí habrá que tener una contraprestación, pero esa es la forma de gestionar la ciudad que se ha querido entender como una carga impositiva cuando en realidad tiene otra visión. Si la ciudad no tiene recursos para gestionar, que salen del propio ciudadano, va a ser muy complejo que la ciudad pueda implementar estos planes de desarrollo y ordenamiento territorial y sobre todo el plan de uso y gestión de suelo. Entonces, hay mucha tela. ¿Y qué en cuanto a las casas patrimoniales? Porque usted nos está hablando únicamente de las que no tienen el carácter de patrimonial. Mire, si es que nosotros a través de la gestión no logramos recursos e incentivos para recuperar el tema ambiental, patrimonio y vivienda social, es muy difícil que esta carga que ya tienen los ciudadanos, carga entre comillas, al tener un bien patrimonial que no es sujeto de restauración, de aprovechamiento y que no tiene tampoco ningún incentivo, va a ser muy difícil que el privado quiera invertir en esta situación de recuperación de bienes patrimoniales, que no sea quizás para derrocar los bienes y hacer parqueaderos como ha sido un estándar, una costumbre por fuera del marco de la ley en la ciudad. Pero es la oportunidad para generar cambios en este sentido. Desde luego, y hace poco tiempo atrás se aprobó una ordenanza que actualiza la ordenanza del centro histórico precisamente para permitir que se haga mayor edificabilidad, mayor aprovechamiento, que se flexibilicen las normas de la dirección de centro histórico para que en momento dado se generen hojas de ruta mucho más claras, manuales de procesos que no los tenemos, mi estimado Gustavo. Entonces, cada proyecto que un privado quiere implementar resulta ser un verdadero vía crucis para finalmente ejecutarse el proyecto y estar con problemas de sanción, de multas, de incumplimientos, porque no hay agilidad en los procesos y sobre todo porque no hay las reglas claras. Esperemos que a paso seguido de la aprobación del PDT PUX emprendamos en serio en la aprobación del plan del centro histórico que ya está listo y que genera una oportunidad obviamente para recuperar este centro histórico y darle mayor aprovechamiento. Le agradeceríamos mucho. Ojalá pueda compartirnos esos documentos. Con respecto al centro histórico, pues hay muchas inquietudes que con frecuencia quisiéramos presentarlas a los actores, pero vayamos al tema que usted proponía, el crecimiento, el futuro de esta ciudad con respecto al agua. Hay un gran reto que se ha impuesto en el plan por estar como presidente de la Comisión de Urbanismo y obviamente por mi perfil profesional estos 3 años, hemos ido buscando la manera de que este plan se lo trabaje de la mejor manera posible. Y uno de esos ejes que se ha planteado ya en el segundo debate y que fue conocido y aprobado, logramos hacer, mi estimado Gustavo, el primer plan maestro sectorial hídrico, que lo que hace es reflejar la realidad que tiene la ciudad respecto a los ríos de cuenca, en el riesgo de inundaciones, en el riesgo de crecidas que en un momento dado tiene que ser atendido por varias vías. Y por fin se va a generar la unidad técnica hídrica y de riesgo climático para que sea esa unidad vinculada muy probablemente a etapa, la que permita generar verdaderos procesos de planes maestros hídricos a nivel del cantón. Esto con el único objeto de precautelar la vida ante el riesgo climático que lo tenemos a la vista y que en un momento dado lo único que estamos siendo reactivos y no tenemos la capacidad de prevenir. Esto es un gran reto de ciudad que en un momento dado significará varios años de estudio con la academia, con la administración, para esta cuenca de los 4 ríos que no sabemos a la postre cómo se comportan y que en un momento dado nos han generado tanto conflicto a nivel de quebradas, inundaciones, poniendo en riesgo a la población. No podemos seguir viviendo con esa incertidumbre. Entonces, seguramente la ciudad de manera responsable tendrá que tomar medidas de carácter no estructural, que es la planificación, y estructurales. Sorprendámonos de que ahora que se hicieron los estudios, por ejemplo, hemos determinado que en la crecida del río Tarqui, el mayor problema que tuvo la crecida fue los propios puentes que se construyeron, que generaron verdaderos diques y que inundaron
de manera excesiva zonas que antes no se lo hacían. Entonces, ahí, por falta de estudios o de conocimiento, la propia inversión pública ha conspirado contra la situación de comportamiento de los propios ríos. No nos podemos seguir corriendo ese riesgo. Entre una de las aristas, mi estimado Gustavo, que nos ha permitido entender esta situación. Lo otro, claro, se generó también este Consejo Consultivo Ríos de Cuenca, que lo que ha hecho es sumar a la academia, a todos los actores que tienen que ver con el tema hídrico, para que sean ellos los que a través de sabiduría ciudadana puedan ir apoyando las iniciativas, tanto públicas como privadas, en términos de medio ambiente, en temas de conservación, en temas de recursos hídricos. ¿De qué Entonces, manera se está trabajando, señor vicealcalde, con el Poder Central, con el gobierno, para tratar de encontrar coincidencias en una agenda ambiental de la ciudad de Cuenca ante las políticas pro-extractivistas, pro-mineras del gobierno? es lamentable que del gobierno no tengamos esa visión y ese apoyo a lo que está planteando la ciudad este rato a través de los planes de desarrollo. Y si bien es una competencia exclusiva del GAT cantonal hacer los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y sobre todo el plan de uso y gestión de suelo, lamentablemente las instituciones gubernamentales no se han querido vincular para poder aportar sobre esta temática. Y particularmente en el tema ambiental han rehuido la obligación que tienen de ser partícipes de esto. Paradójicamente, cuando hubo el tema de Marianza, estuvo la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial viniendo a juzgar qué ha hecho la ciudad en temas de conservación de quebradas. Ahí sí se preocupan de tratar de buscar la quinta pata al gato, perdón la expresión, para un poco buscar una sanción a la administración municipal. Pero cuando se les plantea el tema del tratamiento de quebradas de río y zonas de recarga hídrica, hacen silencio absoluto. Y es una pena porque finalmente seguimos viendo en el gobierno esa pretensión de extractivismo que no se compadece en nada con la pretensión que tiene la ciudad, no solo a través de la consulta, sino a través de los planes que estamos formulando este rato. ¿Cómo vio usted el informe presidencial? En ese sentido, el tema medioambiental dejó en claro esos contrastes. Guillermo Lasso, por una parte, trataba de resaltar esa integración de muchas millas marinas, 60.000 que se integraron a Ecuador en la zona de Galápagos, pero en contraste están sus políticas pro-extractivistas que van generando una serie de problemas, incluyendo aquí en la provincia de La Suay. Pero por otra parte, las menciones a Cuenca, a La Suay, fueron mínimas en ese largo discurso de Guillermo Lasso. Apenas se tocó la vialidad y en ese tema se tocaron vías con problemas que han sido atendidas de manera precaria por el régimen. La cuenca Molleturo Naranjal, que se le está viendo que no va a tener una vida útil, por lo menos en las condiciones actuales, y se está pensando en otra vía. Se habló también sobre la vía 4 carriles a Pauta y Gualaceo, un cuento chino de hace 10 años. Y se dio énfasis, hablando de esa nueva vía, al inicio de planes de esto que es un proyecto financiado al momento por el sector privado a través de la Cámara de Industrias y el esfuerzo de la Universidad de Cuenca. ¿Qué más vio usted? ¿Qué otros mensajes hacia Cuenca particularmente dio el presidente? Creo que el discurso dista mucho de los hechos, estimado Gustavo, y claro, el gobierno este rato quizás nos sigue queriendo vender ilusiones a largo plazo, sabiendo que durante el tiempo que le resta de gestión no lo podrá cumplir. Particularmente en el tema de conectividad, creo que la situación de Cuenca y del Austria y de la región es calamitosa y esto viene por décadas. Y que no haya la sensibilidad no solo del gobierno, sino a través de los ministerios del ramo, que se entiende que conocen la realidad de Cuenca y que nos toreen la situación vendiéndonos otras situaciones que pueden ser ciertamente necesarias, como la nueva autopista Cuenca-Guayaquil. Pero si recién empezamos con estudios de prefactibilidad que son muy valiosos y realmente yo debo aplaudir de la empresa privada y cómo empiezan a impulsar estos nuevos proyectos, pero son proyectos a largo plazo. ¿Qué pasa con la realidad actual? No tenemos ninguna respuesta, ningún compromiso y paradójicamente tenemos un ministro cuencano que se entiende, conoce la realidad, pero parece que muy lejos de la realidad lo que hace es conspirar contra una administración que en un momento dado fue electa democráticamente, irse en contra de los intereses legítimos de los ciudadanos. El acceso sur que nos vendieron como una gran idea el gobierno anterior. Uno de los temas ausentes, que además fue motivo de confirmación, de promesa de la firma ya de un contrato el pasado 3 de noviembre. El 3 de noviembre, el señor vicepresidente nos vendió la ilusión de que ya a la segunda semana de diciembre se iba a firmar el contrato para la construcción de la vía. En el discurso del presidente, el 12 de abril, ya no se dijo nada sobre eso. Y es lamentable que yo entenderé que el presidente no conoce la realidad de todo el país.
pero es lamentable que quienes le asesoran en un momento dado y le dan escribiendo los discursos por lejos atacan situaciones prioritarias de la ciudad. Y ahí no se dijo absolutamente nada. Y recordarles que en el 12 de abril nos vendieron la ilusión de una nueva Panamericana Norte, nada más traído de los cabellos ante las prioridades de la ciudad, me refiero, y nos vendieron la ilusión de una ciudad inclusiva, asentada en un parque emblemático como el Parque del Paraíso, que ni siquiera está en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, peor en la planificación de la ciudad. Entonces, con la ciudad no se puede jugar de esa ¿Qué, manera. qué Pero ha por actores pasado? cuencanos es lo que más molesta, mi estimado Gustavo. ¿Qué ha pasado por otra parte con el subsidio al tranvía amplio y generoso que le ofreció en campaña? Creo que este manifiesto que el señor alcalde les entregó a los finalistas de campaña para que los hagan parte de sus planes, simplemente lo tomaron como una situación de carácter coyuntural y populista. El señor presidente se comprometió con varias situaciones. En el tema del tranvía, el 12 de abril nos dejó ofreciendo pagar una cuota. Y realmente molesta esta situación, estimado Gustavo, porque algo que realmente lo conoce y a saciedad el ministro de Transporte y Obras Públicas actual se lo quiere torear a través de informes, de estudios, y eso es desleal con la ciudad de No Cuenca. se No ha se puede cumplido ni tomar siquiera con esa cuota. en lo absoluto, y peor aún, el señor presidente no está cumpliendo con sus ofertas de campaña con los cuencanos y con la región. Y eso es Mucho más urgente que esa nueva vía, arquitecto urbano, sería tratar de lograr, por ejemplo, el mantenimiento por resultados de la cuenca Boyeturo Naranjal, de la cuenca Girón Pasaje. ¿Cómo ve usted esas posibilidades? Cuenca no puede seguir en este grado de postración. nuevamente una burla, porque finalmente estas situaciones complejas que tiene la cuenca Moyuturo Naranjal son conocidas por muchos años. Y si el propio deslizamiento y problema del kilómetro 49 le va tomando un año al ministerio resolverlo, no nos imaginemos lo que le va a tomar hacer nuevas vías. El mantenimiento de la cuenca Girón Pasaje, los sitios donde intervinieron están en peores condiciones de las que estuvieron antes. Bajo este modelo de lo público a lo público, lo único que han hecho es más bien dilapidar los escasos recursos que se tienen para mantenimiento y no tenemos la capacidad ni siquiera de mantener las vías de manera seria y se está pensando en nuevas vías. Yo creo que esto realmente es una nueva frustración para la región, una nueva burla para la región y reitero, qué pena que sean cuencanos los que detrás de esto no estén para defender los derechos de la región y que solo en el discurso nos planteen un montón de situaciones que en la práctica no las vemos en absoluto cumplidas. ¿Cómo está a propósito las relaciones entre el municipio de Cuenca y la prefectura de la SUAY? ¿Hay iniciativas por allí de algún consejero de trabajar juntos por lo menos en determinados temas? Y en realidad hace falta más unión para un trabajo corporativo de todas las autoridades de Cuenca y de la SUAY. Creo que parte de un eje de trabajo del señor alcalde ha sido fundamental en el tema de mancomunarnos y de tender puentes con todos los niveles de gobierno, inclusive el desconcentrado. Y en el caso de la prefectura, a través de estos convenios de concurrencia, estimado Gustavo, hemos podido, por ejemplo, en el sector rural abandonado por años, entrar a intervenir en zonas que no siendo de competencia de la municipalidad directamente, sino de la prefectura, hemos podido intervenir en casi 2.600 kilómetros de mantenimiento vial en el sector rural. Pero esos esfuerzos se hacen con voluntades. Y estas voluntades políticas, espero que ahora que estamos en un año preelectoral, nos falta todavía un buen tramo que recorrer en esta administración, no se rompan por situaciones coyunturales y espero que desde la prefectura al menos nos permitan seguir coadyuvando al desarrollo de la región, porque si los cuencanos no nos hacemos solos, muy difícil que lo hagamos con niveles de gobierno, sobre todo ministerios y más que no vemos ningún apoyo. Terminemos con algo muy concreto, arquitecto urbano. ¿Cómo está en términos de cronograma lo de PUCS y PDOT? Hay cronogramas legales y hay aspiraciones también y urgencias por los y las que deben ser aprobados. Esperemos que en estas 2 semanas o algo más que tenemos previsto aprobarlo, el PDT, el PUCS, lo logremos hacer de la mejor manera posible. Y me refiero a esto porque hay norma secundaria que será una obligación a paso seguido de poder tratarla y actualizarla, que son parte integrante en momento dado de la aplicación del PDT PUCS. Veo un muy buen ánimo en el Consejo Cantonal. La gran mayoría de los articulados se van aprobando por mayoría, los otros discutidos o no, pero veo el gran ánimo de realmente apoyarle a la ciudad, dejando por fuera cualquier situación de carácter político partidista, inclusive la actuación de los actores de la silla vacía, muchos de ellos que están viendo por ciudad, muy pocos por temas personales y que en un momento dado ya han abandonado inclusive la sala de sesiones al no ver plasmados sus intereses. Una situación que
no podemos permitir que vuelva a ocurrir, mi estimado Gustavo, es este hiperfraccionamiento que lo que ha hecho es destruir el territorio y que ha sido por defecto realizado por pocos profesionales. Algunos de ellos hicieron caer la ordenanza de control que se derogó, pero que ahora lo estamos retomando con una normativa mucho más clara en el plan de uso y gestión de suelo. Entonces, mucha tarea por cumplir, mi querido Gustavo. Le hemos puesto mucho cariño a esto, particularmente quien le habla a través de la presidencia de la Comisión de Urbanismo. Estos 3 años ha sido de arduo trabajo y yo aspiro de que el documento que le entregamos a la ciudad sea el mejor posible, por el bien de todos. Muchas gracias, señor vicealcalde, por habernos atendido. Gustavo, siempre a las órdenes, un gusto saludarle. Un abrazo cordial a todos. El arquitecto Pablo Urbano es el vicealcalde de la ciudad de Cuenca.